Bueno, y entonces ahora sí, hacemos formalmente la presentación de esta actividad, este conversatorio para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Es una actividad propuesta por el programa HSIDA y la Cátedra Libre de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, y se enmarca en las primeras jornadas de género y sexualidades que está organizando nuestra universidad, que justamente busca hacer dialogar las tres áreas de la universidad que tienen que ver principalmente con la docencia, la investigación y la extensión. El programa HSIDA cuenta con 20 años de trabajo en la extensión universitaria y ha creado hace 2 años la Cátedra Libre, y un poco la propuesta de esta actividad justamente busca recuperar procesos, experiencias, diálogos, poder recuperar la historia de las organizaciones. Un poco la idea es difundir, conocernos, pensar cuál es la agenda actual que podemos seguir consolidando y construyendo en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, la verdad que es un placer para nosotros contar con los panelistas que nos van a estar acompañando, y también, bueno, con cada una de las personas que desde diferentes lugares se suma a esta actividad. Bueno, la actividad va a estar moderada por Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es integrante fundador del programa HSIDA y de la red bonaerense de personas viviendo con VIH, y bueno, también se desempeña como asesor externo de la Cátedra Libre. En el día de hoy va a estar, digamos, un poco haciendo la coordinación de esta actividad. Buscamos poder reflexionar, que la actividad sea más bien fluida. Estamos como en una especie de living virtual, o un poco apelamos a eso. Así que bueno, ahí le damos la bienvenida a Nati, que se suma. Y bueno, Carly, te paso la palabra. Después vamos a presentar formalmente a los invitados, pero ya compartimos la palabra con Carlos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, esto estaba como fuera de agenda, Carla. Me agarra. Yo lo que quiero decir, pues primero agradecerle a los compañeros panelistas, los compañeros invitados que aceptaron esta propuesta de conversatorio, que lo planteamos a 50 años de la creación, de la fundación del Frente de Liberación Homosexual, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Bueno, como verán, soy un poco mayorcita, y yo recuerdo una campaña de cigarrillos que decía: has recorrido un largo camino, muchacha. Creo que era LM, la marca de cigarrillos de ese momento, ¿no? Así que creo que todos los que estamos aquí tenemos a nuestra manera y a nuestro tiempo un largo camino por recorrer, y ya recorrido. Una dilatada trayectoria, podríamos decir. Me parece que en estos tiempos es necesario estas charlas, las pensamos en las jornadas preparatorias de estas primeras jornadas de la UNICEN sobre sexualidades y géneros. Así que nada, una vez que leas el currículum o los antecedentes, los lugares de pertenencia de cada uno de los invitados, podemos comenzar el diálogo. Gracias a todos quienes están presentes, y bueno, esto queda grabado. Bien, gracias, Carly. Bueno, entre los panelistas invitados contamos con la presencia de Alejandro Modarelli, que es un activista LGTB, cofundador de Gays por los Derechos Civiles. Además se desempeña como escritor, periodista, también es colaborador en el suplemento Soy del diario Página 12 y para revista Anfibia. Es coautor de diferentes libros, entre ellos Fiestas, Baños y Exilios, Los gays porteños en la última dictadura, La noche del mundo, y autor de Rosa Prepucio, Crónicas de Sodomía, Amor y Beauty. Por otro lado, también nos acompaña Patricio Ruiz. Patricio Ruiz es también activista LGTB, se desempeña como dramaturgo disidente, es cantante performativo en Putite de Mamá, es coproductor del festival Performance 80% Off, y también es integrante de la comparsa Drag. Por otra parte, también se desempeña como director y conductor del programa El Banquete, y es autor de diferentes textos teatrales que han obtenido reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Nos acompaña Rocío Rola Liébana, es una militante feminista,
del campo popular en Mala Junta y Soberana. También se desempeña como coordinadora del programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es autora de Cumbia Lenta, libro de poesía disidente que ha sido presentado en la ciudad de Tandil recientemente. Y nos acompaña la compañera Florencia González, que también es activista LGTB, una mujer trans, y que se desempeña como referente provincial del Frente de Igualdad Evita. Contamos, bueno, con una amplia trayectoria de los diferentes compañeros y panelistas que nos van a estar acompañando. Agradecemos este espacio y bueno, Carly, cuando quieras comenzamos formalmente con los ejes de trabajo, de charla, de debate. Perfecto, Carla, gracias. Y bueno, una vez más, agradecer puntualmente a Alejandro, que se está recuperando está en restablecimiento de su salud. Gracias, Alejandro, por tu buena onda, por tu predisposición a partir del momento de la invitación a este conversatorio. No, gracias a la invitación. Gracias por invitarme. Sí, me estoy recuperando, pero ya estoy bastante recuperadito, ¿no? Por todo. Bien, me alegro. Se escucha, ¿no? Sí. El haber considerado tu presencia tiene que ver, bueno, puntualmente en lo personal te sigo, te leo en tus columnas, en tus posteos en redes sociales, que logran, conmoverme, hacerme pensar siempre, así que muchas gracias también. Por eso, Patricio Ruiz, Pato, querido, hace poco tiempo que nos conocemos y también la admiración, el cariño es mutuo, creo. Recién llegadito de la Europa, de la vieja Europa, así que gracias. Bueno, Pato está por ahí. Flor. Acá estoy, gracias. Bien. Bien, y la compañera Flor, candidata a concejal por el Frente de Todos, ella nos va a decir en qué lugar, referente del movimiento Evita de la ciudad de Bolívar. A Rola de Tandil, también una compañera feminista de Tandil, también desde el primer momento aceptaron nuestra idea loca de encontrarnos a charlar en esta reunión que quedará grabada en estas primeras jornadas de Márgenes al Centro, para pensar y así como disparadores, ¿no? Putos éramos los de antes, torta eran los de antes. Este largo camino recorrido, ¿no? Que hay desde el Frente de Liberación Homosexual, aquellos cánticos que alguna historiografía nos dicen que cuando el Frente de Liberación Homosexual ingresó a la Plaza de Mayo, se escucharon cánticos como no somos putos ni marxistas, somos todos peronistas. Lo que pasó luego con la dictadura y las diversidades y disidencias sexuales, lo que costó que los organismos de derechos humanos reconocieran que también en Argentina se persiguió, se encarceló, se torturó y se desaparecieron personas por su militancia y por su orientación sexual. Esta historia que después de la dictadura tiene que ver con el flagelo de la pandemia, la peste del VIH en los 80, 81, los edictos policiales que nos perseguían, que nos detenían por caminar amanerados, aquel mito de que no hacías el servicio militar porque si decías que eras puto, y yo fui soldada de la patria, por ejemplo, te ponían en la libreta cívica OD, que era una cosa así hasta grosera, ¿no? Significaba orificio dilatado o algo por el estilo. Cuestiones, digo, de distintos tipos de violencias que hemos sufrido a lo largo del tiempo. Es el 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud quita la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Será que por eso nos dicen locas? Hasta ese momento éramos consideradas locas, locos, loques, quienes nos atrevíamos a vivir de otra manera por fuera de lo normal, de los cuerpos que estaban habilitados para el goce, para el deseo, de nuestras sexualidades y de nuestras vidas y de nuestras prácticas sexuales, muchas veces vividas en la clandestinidad, a este momento, a este 2021,
que nos encuentra con una ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, o sea, un marco normativo dentro del ordenamiento jurídico del país de avanzada, pero también las tensiones que hay entre estas leyes, entre esta ampliación de derechos en lo formal con estas leyes y lo que ocurre en los territorios y en los cuerpos de cada uno de nosotros. Así que lo que les propongo es que charlemos, chiques, que le vamos a dar pie a Alejandro. Alejandro tiene la suerte de conocer y de ser amigo, ha sido amigo de la Lemebel, de la gran Lemebel, de las yeguas del Apocalipsis. Tiene trato, comunicación con referentes como Héctor Anavitarte, uno de los primeros referentes del Frente de Liberación Homosexual. Él es cofundador de Gay por los Derechos Civiles en los 90, y bueno, muchas de sus columnas en el SOY, en las publicaciones que realizan, tienen que ver con recuperar esta historia de la que también estamos orgullosos, previo a la marcha número 30 que ocurrirá mañana, a la marcha del orgullo me refiero. Así que, Ale, todo tuyo, lo que vayas recordando y quieras decir. Sí, es importante lo que decías sobre el tema de recuperar la memoria, sobre todo en esta época en que, digamos, yo veo, bueno, a partir de cómo se van asimilando y a veces incorporando figuras de nuestra comunidad o nuestro movimiento LGTBIQ+, a partidos que hasta hace poco nos parecerían impensables que pudiesen contar entre ellos a gente de nuestra comunidad, ¿no? Partidos, te digo, que es preocupante, ¿no? Partidos de derecha que nos dicen, ¿no? Que el precio para poder ser admitidos tiene que ver con la pérdida de un sentido de lo común. Ese sentido de lo común muchas veces está sedimentado en una memoria en común, de unas narrativas en común. Y dentro de esto me parece súper necesario por eso traer al presente lo que fueron las luchas de los años 70 en la Argentina en particular, por supuesto que tenían influencias de otros lugares, ¿no? En el Frente de Liberación Homosexual, de donde confluyeron distintos grupos, ¿no? Uno de los grupos era Eros, que era el grupo que, digamos, más combativo, que se unió al Frente de Liberación Homosexual, que tenía una impronta académica. Yo creo que todos más de un modo u otro escucharon hablar de Néstor Perlonger, ¿no? Que era un antropólogo y después fue un famoso poeta, es un famoso poeta que murió en 1992 víctima del VIH-Sida. En la fundación del Frente de Liberación Homosexual fue en el año 71, en un departamento del barrio del Once, donde se reunieron un grupo de intelectuales. Entre ellos les puede sorprender que estuviera Sebrelli, Manuel Puig, que hizo aportes de dinero para sostener la lucha del frente, Blas Matamoro, Juan José Hernández. Era un grupo mayormente de intelectuales, pero se unieron a ellos gente de la periferia. Dentro de esto yo traté una vez que hice el trabajo del libro de Fiestas, Baños y Exilios, como en coautoría con Fabio Rapizardi, de devolverlo un poco a la historia, porque Héctor Anavitarte es el nombre, había sido un poco olvidado a través de los años. Héctor Anavitarte había pertenecido al sindicato de correos. Por alguna razón, siempre dice él, que había un grupo de locas numerosas en el sindicato de correos. No se sabe nunca qué relación puede haber entre las cartas y las locas, no sé. Pero bueno, había como un número muy grande y que en algún momento se empezaron a reunir en Herli,
en un paso a nivel se reunían y cada vez que pasaba un tren se agachaban las cabezas para que no los vieran desde el tren. Y la idea era tratar de terminar con lo que más jodía en ese momento y fue pasando de gobierno a gobierno hasta, digamos, no hace tantos años, que fue la represión policial, a través de lo que en esa época y hasta 1998 se denominaron los edictos policiales. O sea, sobre todo era pelear por vivir de algún modo, más o menos normalmente, poder salir a la calle sin ser detenido, sin ser humillado, sin ser llevado a las comisarías a pasar el trapo, sin ser abusados. Bueno, esa era, digamos, sobre todo esa reunión de nuestro mundo a finales de la década del 60 tenía que ver sobre todo con eso, ¿no? Con terminar con la represión policial. Cuando se conforma el Frente de Liberación Homosexual, a donde se une el grupo Nuestro Mundo de Ana Vitarte, los temas pasaron a ser otros también. Era el tema de qué modo la representación de la homosexualidad debía tener algún tipo de, digamos, modificarse dentro del imaginario social, de qué modo analizar las alianzas con grupos de izquierda y de qué modo tratar de incorporar el libre ejercicio de la sexualidad. La consigna del Frente de Liberación tenía que ver con eso. Tratar de incorporar, hacer todo lo posible para incorporar eso a una lucha mucho más amplia, que no se circunscribiera nada más que a las minorías sexuales, sino a una alianza con otros grupos que en esa época se decía normalmente oprimidos. Era como una categoría, por supuesto, que venía de la izquierda revolucionaria, del marxismo, ¿no? Entonces se intenta ampliar aquel espectro dentro del Frente de Liberación Homosexual e incorporar, por ejemplo, feministas. Se incorporaron otro tipo de particularidades. Por ejemplo, había un grupo de cristianos gays. Había también gente, trabajadoras sexuales, por ejemplo. Fue famoso y creo que hoy día salen las memorias de Ruth Kelly, que estaba en el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Y en los grupos que venían ya de la academia, como del grupo Eros, que traían también las nuevas teorías del postestructuralismo francés, de Michel Foucault, Maffesoli, Deleuze, Guattari, el Anti-Edipo, etc., ¿no? Entonces era toda una confluencia de una corriente más popular que venía de los sindicatos, del sindicato de correo, y una corriente, digamos, académica. Esos dos grupos, digamos que le dan como esa especie de, digamos, de extraña junta que tuvo el Frente de Liberación. De esa cópula que se dio, digamos, salieron corriendo, se escaparon algunos intelectuales que se podría calificar hoy como intelectuales de la burguesía homosexual. Sebrelli, por supuesto, hasta un tiempito y se va, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no soportaba la idea de crear una alianza con la izquierda revolucionaria, que en ese momento estaba contenida sobre todo digamos, dentro del campo posible, era el peronismo de izquierda. Ese matrimonio que se intentó generar con la izquierda revolucionaria y en especial con el peronismo de izquierda, no fue feliz, porque digamos, fue una época donde la homofobia era la moneda corriente. La izquierda era homofóbica, nuestra izquierda era homofóbica acá y mayormente en el mundo, salvo, bueno, en Europa, donde había otros debates que ya se estaban dando.
Y el hombre nuevo no era un hombre homosexual, era un hombre... No, el hombre nuevo decía que era el macho nuevo. Esa era la frase de Perlonger, ¿no? Era una época donde en Cuba había persecuciones sistemáticas y había, digamos, había campos de reclusión que se llamaban las UMAPs, unidades forzadas de trabajo para las personas homosexuales y también para otros elementos sociales considerados sujetos antisociales. Contra eso, Jean-Paul Sartre rompe en aquella época diciendo que los homosexuales eran los judíos de Cuba, ¿no? Pero era la atmósfera de la época. Y dentro de esa atmósfera de época no escapaba el peronismo de izquierda, ni tampoco había escapado cuando asume Cámpora el gobierno, que hay una breve primavera, digamos, y cuento en el libro, porque es un testimonio de Tania Vitarte, ¿no? Que el Frente de Liberación Homosexual se reúne con abogados del nuevo gobierno, y ellos les dicen que, bueno, que iba a cambiar la política represiva, pero no, que desde ya debíamos aliviarnos, según me cuenta la gente del Frente de Liberación que entrevisté, y que tenían pensado, sobre todo, acentuar todo lo que fueran las políticas y las propuestas clínicas. Por ejemplo, psicólogos, terapias, etcétera, porque si bien se dejaba de considerar a la persona homosexual como un sujeto contra el cual se debería dirigir la represión policial, no dejaba de ser una persona enferma. Con eso nos salvaban de los confesionarios, nos salvaban de la cana, pero no de los divanes psicoanalíticos, ¿no? O sea, no cabía que se pudiese tratar de igual a igual a una organización que exigía el fin de los delitos policiales y la admisión de homosexuales, de gays, de lesbianas. El tema de las travestis era algo que era como todavía impensado, ni siquiera como sujetos de lucha, ¿viste? Como las sujetas de lucha, o sea, era algo que todavía ni siquiera era pensado como como incorporadas a toda esta dinámica emancipatoria. Eso vino mucho después, ¿no? Digamos que recién en los 90. Esos primeros sujetos que estás recordando, Alejandro, eran, bueno, maricas, gays, varones. La visibilidad de las mujeres lesbianas en la escena pública. ¿Tenés registro? ¿En qué momento comienza? ¿Con qué referentes? Estoy pensando en Ilse, pero no sé si es Ilse una de las primeras. Ilse Fuscova en los años 90. Vos me estás hablando de referentes que ya están fuera del armario y hablan con libertad sobre su propia sexualidad. Obviamente ya en los 80 se hizo como un ensayo de cierta visibilidad soterrada, como que, por ejemplo, a través del programa, de un programa de televisión que era muy conocido, que era por ATC, se llamaba en ese momento, que estaban María Elena Walsh, Herminia Avellaneda y Susana Rinaldi. Que por supuesto todo el mundo sabía que eran lesbianas, y si bien no se ponía el acento en las conversaciones específicamente sobre el libre ejercicio de la sexualidad, había un aire que era más o menos evidente, ¿no? Ese programa era, recuerdo que era como muy popular, considerar que era un programa dirigido por mujeres lesbianas, ¿no? Y con una impronta más feminista, etc. Pero Ilse Fuscova es la primera en hacerse visible en los medios de comunicación.
hay una explosión, en los años 90 hay como una explosión de visibilidad, que tiene también que ver, en cierto modo, con lo que había sido la nueva impronta que le había dado el gobierno de ese entonces a los medios de comunicación, al vínculo que tenía el menemismo con los medios de comunicación, y empiezan a aparecer pilas de programas con entrevistados que eran como, digamos, que interesaban como novedad. También había como un cierto aire zoológico también en el programa de Mauro Viale, ¿no? Pero de pronto la mesa de Mirta Legrand recibía a Ilse Fuscova, a Rafael Freda, a Carlos Jauregui, a Robbie Jauregui. En los 90 hay como una decisión también del grupo Gays por los Derechos Civiles, fundado por Carlos Jauregui, César Sigliuti, Marcelo Ferreira, estaba yo también, de utilizar la herramienta de los medios de comunicación como nunca antes se había hecho. Si bien en los años 80 Guerrero Martínez había invitado a un dirigente de la CHA que se llamaba Selmar Acevedo, al programa. Guerrero Martínez tenía un programa famoso de diálogos, de conversaciones, un poco al estilo del Perro Verde de Jesús Quintero, en español, ¿no? O sea que los 90 estaba marcado por la decisión de salir a la esfera pública a debatir y a hacerse presente ante cualquier medio, usando cualquier herramienta, ante cualquier posibilidad, porque era un modo de empoderarse para después convertirte en interlocutor del poder político. Fue la época de la pelea con el cardenal primado de la Argentina, que era Quarrachino, que le hicimos un juicio porque había tenido la idea de imaginar una isla que para gente LGTBI que era muy parecida a la idea de un campo de concentración, donde uno podía retirarse, tener nuestras propias leyes, o sea, encerrados. Viste que nosotros nos reíamos un poco, decían, se va a ir toda la iglesia católica a la isla, ¿viste? Pero fue famoso eso de Quarrachino, el juicio de Quarrachino. Que era el cardenal primado de la Argentina. Imagínate que la fuerza que estábamos adquiriendo, de que nos animábamos a denunciar al cardenal primado de la Argentina en la década del 90. Y el cardenal primado pidió perdón. Yo no sé si es conocido, supongo que para la gente más joven no, pero el cardenal primado pidió perdón en el programa de Bernardo Neustadt por haber imaginado esa isla concentracionaria para las personas LGTBI. O sea que yo creo que los 90 fue como el inicio de todo aquello que resultó en figuras jurídicas en los años 2000. Y las marchas del orgullo. Estaba todo prefigurado. La primera marcha en 1992, con muy poca gente, éramos muy pocos, muy poquitos no usábamos máscara, yo usaba máscara, porque había mucho miedo al tema de ser señalado o echado de los lugares de trabajo. La primera marcha fue muy curiosa, pero yo te juro que fue la más intensa que experimenté en mi vida, porque había que salir a la calle en esa época, en 1992. ¿Viste? Cuando era como un grupo, digamos, de freaks para la gente, atravesados por la enfermedad, por el SIDA, por el pecado, por la disfunción, por ser figuras, por ser sujetos disfuncionales, infancias rotas. Había que salir a dar la cara. ¿Viste? Yo recuerdo que salimos de la calle Paraná 157, que era donde era la sede de Gays por Derechos Civiles, donde vivían Carlos Jauregui, César Sigliuti y Marcelo Ferreira. Éramos un grupito, ¿viste? Tomamos la Avenida de Mayo, y
Y siempre cuento que a mí estábamos asombrados porque estaba cortada toda la avenida. Y decíamos, pues un grupo de 50 locas habían cortado todo esto como si fuéramos, viste, no sé, un comando iraní, qué sé yo. Y íbamos caminando con las consignas de ese entonces, que eran respetos, que caminan gays y lesbianas por las calles de Argentina, y después documentos legales para transexuales. Iba Karina Urbina, que fue una precursora transexual, que se paraba todas las semanas frente al Palacio de Tribunales a exigir la posibilidad de las cirugías que se hiciesen en la Argentina, de adecuación, como se llamaba entonces, se llamaban operaciones de adecuación, de adecuación sexual, y documentos que contemplasen el nombre, digamos, el nombre elegido, no el nombre testicular, el nombre del registro civil, ¿no? Entonces, yo creo que había algo de heroísmo, ¿no? En ese entonces. Porque por eso la intensidad en aquel momento, por eso esa intensidad que yo no volví a sentir en marchas después de muchos años, porque vos te sentías en una especie de, como que había un cordón sanitario que nos separaba de la sociedad. Viste que todavía no había ese desborde que sucede en las marchas de hoy, que es un desborde hacia el mundo heterosexual que hacemos las divergencias sexuales. Por primera vez la ciudad aparece desbordada de nosotros. ¿Viste? O sea, es distinto. Ahí éramos como una isla, realmente éramos una isla que flotábamos dentro de la Avenida de Mayo, entre el Congreso y la Casa Rosada, apenas con consignas contra la policía y pidiendo respeto. Y pidiendo exigiendo documentos sexuales para las personas que se autopercibían como mujeres, ¿no? No sé, tampoco, bueno, me parece como que quisiera sobre todo al principio, ahora, dar esta especie de introducción para después permitir que hablen los demás, ¿no? ¿Te parece? Gracias, Alejandro. Sí, me parece bien. Gracias. Ha sido muy ilustrativo y nos ayuda para seguir con la línea de tiempo. No sé quién de los compañeros invitados quiere tomar la palabra y a partir de este disparador, de esta recuperación de la historia que hace Alejandro, bueno, quiere hablar. La idea también del conversatorio es reconocernos en esta historia orgullosamente, putos, maricas, tortas, trabas, trans, saber de Carlos, dónde venimos. Sí. No, que yo no tengo problema en continuar, aviso, pero perdón por cortarte. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Porque a mí Carlos se me corta. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos y celebrar el encuentro, celebrar no solamente el encuentro, sino celebrar que la universidad, de la cual alguna vez fui parte, esté hoy generando este tipo de iniciativas, que no me parecen menor, que nos encuentra generando un espacio que es regional, que trasciende lo local, después incluso de 2 años de pandemia, en donde quedamos un poco ensimismados en lo local, ¿no? En lo posible. Entonces, volver a encontrarnos, para mí es toda una celebración en sí misma. Fui invitada, digamos, como parte de la colectiva y la verdad es que pensaba un poco qué compartirles en este diálogo y un poco con lo que fue saliendo, en esto de poder pensar nuestra historia. Apunté algunas cositas que por lo menos ahora les voy a compartir y que con mucha humildad, porque yo le decía a Carlos, yo no sé de qué quieres que hable, pero bueno, Torta acá presente, marco ficha y trato de poder compartirles un poco algunas cuestiones que fueron parte de nuestro proceso más local. Pensar que hace 3 años, empezamos casi 4, pero bueno, nos empezamos a autoconvocar y acá veo algunos compañeros de Tandil, lo veo a Alan,
nos empezamos a autoconvocar entre los militantes, digamos, ¿no? Como en esto de poder ir construyendo nuestras identidades y pensar la importancia de estar organizadas en nuestra ciudad, en Tandil, ¿no? Digo, que no todo sea ir a la marcha de Capital, sino empezar a construir organización en la misma ciudad. Y la realidad es que no sabíamos, digamos, qué colectivo había acá, digamos, no nos reconocíamos entre nosotros. Y ahí lo que hicimos fue como autoconvocarnos entre los militantes de las organizaciones, concretamente es, bueno, la torta de tal orga, el puto de tal orga, y éramos 8, concretamente, digamos, no éramos mucho más. Dijimos, bueno, nada, seremos nosotros y un par más, y ahí era como, bueno, en un punto a ver cómo construíamos un sujete político en una ciudad intermedia como Tandil, que es muy conservadora, digo, que tiene una tradición muy atravesada por el catolicismo inclusive. Bueno, cómo construir ese sujeto, ¿no? Y ahí lo que empezamos a hacer fue como, digo, jornadas que una era llamada a la manada, así como literal. Les estamos llamando, queremos saber dónde están, quiénes son, y nos sorprendimos muchísimo del nivel de convocatoria y de la heterogeneidad en esa convocatoria, por la edad, por las trayectorias y principalmente porque no nos conocíamos mucho entre nosotros. Bueno, ahí arranca un camino, que por lo menos es el camino en el que yo arranco. Seguramente hubo un proceso previo, pero creo que todos registramos que fue un momento de poder encontrarnos y terminar con la dispersión, ¿no? Digo, con la importancia que tiene, y en esto hago como continuidad con lo que venía contando Alejandro, digo, con la importancia que tiene la organización política para poder pensarnos y para poder recuperar y sumarnos a esa continuidad histórica de la que claramente somos herederes muchos y muchas. Y bueno, un poco también nutridos de otras experiencias, ¿no? Nadie venía de la nada, sino que veníamos de procesos organizativos y muchas veníamos también de formar parte activa del feminismo, y eso nos había dejado muchas recetas sobre la importancia, por ejemplo, de la transversalidad, ¿no? De encontrarnos pese a las diferencias políticas, poder encontrarnos y pautar también objetivos políticos, ¿no? Políticos concretamente de organización. Bueno, en esto digo de que las identidades se construyen no solamente individualmente, porque a veces hay como toda una idea de, bueno, yo me construyo solamente mi individualidad, sino, bueno, las identidades se construyen con otros. Yo en ese momento no sabía ni cómo pensarme, entonces era, bueno, me construí torta con otros, digamos, ¿no? Y en eso, digo, en eso de encontrarnos, también discutíamos un poco, bueno, qué implicaba, digamos, por qué estábamos organizándonos, y había como toda también había una continuidad, ¿no? Con los procesos más nacionales y con, como digo yo, procesos que venían mucho también a la par del feminismo y el auge también que había tenido estos años el movimiento, que tenían que ver con pensar una gran apuesta de irrupción en el espacio público. Entonces, a veces la marcha termina siendo la síntesis de un proceso que la trasciende, ¿no? Pero que es un puntapié inicial para poder pensar la importancia de asumir las calles y construir esa toma del espacio público. Y construirla con elementos que también, digo, que tenían su propia particularidad en el colectivo, que tiene que ver con la mística, pero que también tienen que ver, para nosotros fue como, digo, con un fuerte contenido reivindicativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí me surgía, bueno, ahí fuimos generando también incluso encuentros para construir cuáles eran nuestras reivindicaciones más en clave de demanda de política pública. Bueno, y ahí como las tensiones siempre entre nuestras ansiedades, ¿no? Como digo, pensando un poco todo lo que traía también Alejandro de nuestras trayectorias militantes en proyectos políticos de transformación, y digo, entonces los debates siempre oscilan entre las tensiones como internas de, bueno, construimos colectivamente, construimos muchas veces en espacios que exceden a la organización propia del colectivo LGTBIQ+, y ahí, digo, las paciencias que a veces se nos imponen, ¿no? Como
pensar en un punto en la clave de que si nuestros horizontes son lejanos, digamos, cómo se terminan construyendo muchas veces algunas mandato de paciencia, le digo yo ahora, un poco espontáneamente, y que eso significaba para los compañeros que eran de otras organizaciones y que estábamos encontrándonos, llevar los debates a sus propias organizaciones y encontrarnos ahí digamos, como haciendo un poco también codo con codo entre nosotros, sabiendo que eso que estábamos gestando iba a tener resonancias en diferentes ámbitos. Y digo la paciencia porque, bueno, veníamos por lo menos personalmente, de militar y de luchar contra la idea de que primero iba a estar la revolución contra el capitalismo y después la revolución que pueda tomar nuestras críticas antipatriarcales, y estábamos redoblando la apuesta en un punto y diciendo, bueno, y nosotros también, digamos, queremos construir un mundo que destruya, digamos, y que construya desde la crítica al heterosis patriarcado. Entonces, bueno, ahí se abren muchas resistencias, ¿no? Es bueno, se entiende, pero eso viene después, pero hay que tener las paciencias. Y me parece que nuestro colectivo se caracteriza justamente por eso, ¿no? Por la impaciencia, digamos, porque en un punto hay una tensión entre la temporalidad histórica de los procesos que son colectivos y hay la tensión está con el proceso más interno y más propio de que se pone muchas veces nuestra vida en juego y nuestra vida tiene una temporalidad. Entonces, bueno, esas temporalidades que entran en tensión, y lo traigo como un eje, después se ponen en tensión otras, ¿no? Que claramente acá también, Alejandro lo traía con respecto a los debates propios, a no idealizar los espacios, los debates propios en esa heterogeneidad que nos compone y que tiene que ver con, y que hoy podemos decir desde una mirada interseccional, que nos atraviesan muchas opresiones y que nuestras identidades se construyen de muchas identidades a la vez y se construyen con otras. Entonces bueno, no es lo mismo pensarnos desde nuestras identidades de trabajadoras y trabajadores, y ahí se construyen otras tensiones con respecto a cómo nos atraviesan las opresiones, que también me parecía interesante como poder traerlo acá. Y bueno, y en eso, me parece que vamos como construyendo también algunas certezas, ¿no? Que es como la en nuestro caso, y estoy justamente ahora en este momento en mi espacio de militancia, que es la Casa Violeta, que es un territorio, la importancia de construir territorialidad, ¿no? En donde poder encontrarnos y donde poder justamente resignificar nuestras trayectorias y profundizar nuestras preguntas, digamos, ¿no? Como, bueno, construir territorios donde también podamos prefigurar el mundo que queremos, ¿no? Para ponerlo en discusión en todos lados. Y ese territorio no se construye solamente, o por lo menos es lo que debatimos acá, construyendo un territorio en particular, sino también asumiéndonos que todos estamos en diferentes territorios habitando a la vez nuestro cotidiano, y que son esos territorios en los que tenemos que empezar a organizarnos y donde tenemos que empezar a disputar y a discutir. En eso celebro ahí la compañera Florencia que ha asumido claramente un gran desafío, un desafío que no es menor. Si hay espacios difíciles de disputar, son los partidos políticos, porque ahí hay una institucionalidad construida, sumamente afianzada, y que vuelve muy reticente nuestros planteos muchas veces. Y en eso me parece que está bueno poder reconocer que son diferentes territorios con diferentes permeabilidades y que implican diferentes desafíos, ¿no? Pero que la realidad es que son necesarios todos a la vez si es que realmente queremos pensar en proyectos ambiciosos de cambio, ¿no? Y bueno, pensando en esto de la heterogeneidad de nuestros espacios de construcción y de debate, también es hacernos cargo de las contradicciones que eso acarrea, pero también las fortalezas y los desafíos, ¿no? Y en eso me parece que las ciudades más chicas, cuando el objetivo realmente es poder construir pisos de consenso social y de discusión de política pública, los dos a la vez, también encontramos la forma de poder, o intentamos
construir también la unidad necesaria para eso. Entonces nos encontramos, digo, claramente discutiendo y construyendo con personas, con personas organizadas en colectivos o personas individuales con las cuales capaz que no coincidimos en muchos puntos, pero sí entendemos estratégicamente que es desde la unidad que tenemos que salir, por lo menos a las calles, a discutir y a intentar transformar. Entonces digo, eso no es menor, no es sencillo tampoco, y tampoco es sencillo cuando en realidad lo que está en discusión también son, digo, proyectos políticos distintos, digo, cuando muchas veces hay una propuesta o discutimos con digo, y nos ponemos como muy alarmantes, digamos, cuando creemos que para nosotros una marcha o una marcha como momento cúlmine, ¿no? Pero bueno, una marcha no es un momento meramente festivo, entonces digo, ahí prendemos alarmas y decimos, bueno, digo, ¿qué estamos pretendiendo de este hecho que no deja de ser un hecho político? Digo, después nos podemos decir que nos encontramos con la alegría de podernos ver libremente en las calles, de poder ver sacudir, digamos, todo un cotidiano que suele ser muy hostil, digo, y ahí la hostilidad claramente hago la salvedad que son todas obviedades lo que estoy diciendo, pero bueno, la salvedad de que esa hostilidad no es igual para todos, digamos. Entonces ahí saber que cuanto más construimos esas instancias, más habilitamos a las personas a que puedan habilitarse, digamos, ¿no? El reconocerse, como parte de un colectivo y de también empezar a construir su propio camino y a convidar en un punto que ese camino sea colectivo, ¿no? Digo, claramente si hay algo que no es en soledad es la famosa salida del closet, que después podemos discutir si siempre es así, pero digo, me parece que es un convidar constantemente que ese proceso sea lo más colectivo posible. Bueno, había apuntado varias cuestiones y bueno, comparto como algunas consignas que son parte hoy de nuestra organización de marcha. Digo, me parece que, absolutamente me olvidé algunas, pero me parece que seguimos discutiendo y ahí la linealidad de lo que decía Alejandro, ¿no? Hoy estamos discutiendo la real implementación de la ESI para descubrirnos, y me parece que hay un salto cualitativo muy grande, donde podemos pensar en procesos que eran sumamente, o en su momento defensivos. Luchábamos para existir y sobrevivir, decía Alejandro, y bueno, hoy cómo tratamos de luchar no solamente para existir, sino también para transformar el mundo que viene, ¿no? Bueno, después también las consignas tienen que ver mucho y apuntan mucho a la salud feminista y disidente. Venimos diciendo hace muchos años que el sistema público de salud, y bueno, cualquier sistema, yo pienso siempre en el sistema público, termina teniendo, usamos la metáfora de la puerta de cristal, donde parece que no existe ningún tipo de exclusión, pero hay una exclusión que termina siendo real y fáctica, que es el miedo a acercarnos a esos espacios, por tener, digamos, una certeza o tener la sospecha de que puede estar atravesada la consulta por múltiples prejuicios. Después trabajamos sobre niñeces y adolescencias libres, cuerpos libres de mandatos, por trabajo para las compañeras. Y entonces ahí pensaba, ¿no? Como para dejar como último y ya pasar la palabra, pensaba también en otra tensión que tiene que ver con, digamos, qué alianzas, con quiénes creemos que construimos en un punto este conjunto, esta agenda, ¿no? Y en eso pensaba en las alianzas, ¿no? Como decimos, bueno, nadie puede hablar por nosotros, hablamos por nosotros y ahí está la cuestión del carnet, quién habla, quién no habla, y por otra parte, con quiénes construimos, no solo la salida a la calle, sino con quiénes construimos la agenda, ¿no? Yo celebro hoy que haya acá personas que estén a cargo
también de organismos públicos, del Ejecutivo, que después son quienes ejecutan políticas, digo, ¿no? que garantizan derechos, y me parece que también hay que poder pensar a quiénes invitamos, ¿no? También a ser parte de nuestros debates, y en eso quiénes son las personas aliadas. Es imposible pensar que vamos a seguir discutiendo solo entre nosotros, sino, bueno, discutimos desde nuestra vivencia y desde nuestra coordenada de vida, que es la disidencia sexual, pero de ahí, digo, también salimos a discutir y a construir en alianzas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que claramente hay un camino muy en común con el feminismo, los feminismos, también un camino en común con esa terminalidad que tienen los feminismos, ¿no? Con los profesionales de la salud, digo, la red de profesionales por el derecho a decidir, digo, y asimismo también con los profesionales de las trabajadores y trabajadoras de la educación, digo, que son a quienes despedimos después que implementan la ESI, bueno, son, digo, sujetos aliados, bueno, y así, digamos, es un poco, creo que también se va construyendo lo que después muchas veces se sintetiza en una calle colmada. Fue hace 2 años la primera marcha del orgullo en Tandil, fue toda una apuesta, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, nos encontramos con una marcha muy contundente, con mucha convocatoria también de la región, porque algo que hacemos un poco en la provincia es hacer la caravana de la región y nos vamos a todas las marchas entre nosotros. Digo, y para nosotros fue realmente una sorpresa que nos obligó a darle continuidad a eso que arrancó, y ahora nos estamos encontrando el 21 de noviembre, así que aprovecho para invitarles a todos a esta jornada que nos va a encontrar nuevamente. Bueno, nada, digo eso nomás, la invitación es de los márgenes al centro, y pienso vuelvo a decirle, el espacio público, la toma de espacio público. No sé si estamos en los márgenes, pero sí estamos cada vez más activos en los espacios en los que estamos, y me parece hermoso el convidarnos a estar en el centro, ponernos en el centro y a discutirlo y disputarlo todo. Nada más. Gracias, Rola, gracias. Patricio, Florencia, en la misma línea, le decimos a quienes están escuchando y van ingresando, estamos escuchando a los compañeros invitados, y luego lo que proponemos es un intercambio, que vayan abriendo los micrófonos e interviniendo. Nos quedan 2 exposiciones, 2 compañeros, Patricio y Florencia. Estás, Pato. Sí, después voy a tratar de hacer lo más breve posible. Así llegamos a debatir mucho, que también es interesante. Ustedes me ven bien, ¿no? Cuando yo hablo se me congelan, pero bueno. Iluminada y eterna, genial estás. Ay, no, eterno es agotador, pero lo otro iluminada divina. Bueno, pensaba un poco en la consigna de recuperar la memoria, recuperar la historia, pensar un poco en qué procesos ha vivido esta idea de memoria para llegar a ser lo que entendemos hoy por memoria, y qué entiende cada una por memoria, y más en un colectivo como el nuestro, que ha tenido que ir por otros caminos para averiguar cuántas fueron las muertas simplemente por ser desviadas, ser plantitas sin palito que crecieron torcidas. Entonces pensaba ahí un poco también acerca de la memoria, como lo que hemos planteado un par de veces, que no es un privilegio cis heterosexual, y pensaba en una experiencia que vivimos hace unos años con la Comparsa Drag, que es un colectivo en el que activo, un colectivo de mostras, que salimos a la calle a intervenir justamente el espacio público, del que también me quedé pensando mucho por lo que decía Ro, de cómo se vuelve el espacio público. Pensaba desde el encierro, ¿no? Desde el proceso de encierro que hemos vivido en estos últimos 2 años, cómo se vuelve ese espacio público. Pero bueno, pensando en esto de la memoria, primeramente en esta anécdota con la Comparsa Drag, hace unos años atrás fuimos con un camión
de mostras y fuimos bailando, ¿no? Bailando la memoria, pensando consignas que tuviesen que ver con que hay terror ahora, con que el terror de Estado en ese momento, frente a las políticas neoliberales del macrismo, que estábamos viviendo constantemente, planteamos, y que seguimos viviendo hoy porque, bueno, hay un aparato mucho más grande que es, a veces pienso, esta idea de sentido común o de legislación para generalidades, como normas generales impuestas por generales. En general, hay algo a repensar de la memoria que con la comparsa en este 2019 tuvimos como un encuentro muy fuerte de aceptación, de baile de esta memoria, de repensar la idea de los 30.400 y de pronto también recibimos mucha crítica y fue como entendida como algo de celebración en el luto, ¿no? Como de que se encontraban estas fuerzas. Y pensaba otra vez en esta, en la generalización como reina de todo esto, y pensaba en qué se tensionaba, ¿no? en esa celebración, en algo de lo político que sigue resonando un poco a partir de lo que decía Ale con respecto a lo que vivíamos las personas del colectivo LGBTQNBP+, para con sus identidades, sus múltiples identidades, con los partidos que decidíamos habitar y en los que decidíamos militar, y que incluso nos sigue pasando actualmente, ¿no? Entonces, también un poco nos encontramos con ese choque, con esa tensión, con ideas de romper identidad cuando todavía se está tratando de recuperar identidad, ¿no? Como las tensiones, esos nodos que me parecen interesantes para pensar en cuánto la memoria está presente y cómo sigue tensionando, ¿no? Cómo siguen tensionándose momentos como una especie de nudo de las historias. Y hablando de historias, me parecía muy, muy lindo lo que hablaba Ro de pluralizar las palabras, ¿no? Decía feminismos y seguimos corrigiéndonos, así como quienes decidimos hablar con la E o escribir con una X, también como seguimos revisando la lengua y viendo cómo nos nombramos, si es que somos algo para nombrar, si es que somos nombrables, si es que nuestras existencias se pueden contar en un relato que ha sido predominantemente heterosexual, impuesto por heterosexuales, blancos, occidentales, cisgénero y demás. Y pensaba en algo de esta nomenclatura y que necesitamos multiplicar las palabras que venimos diciendo hace mucho en singular, ¿no? Era una de las cosas que pensaba como identidades, memorias, feminismos. Hay algo ahí que también tenemos que adelantarnos antes de que nos gane la generalidad a nosotras que tanto hemos luchado por el reconocimiento de nuestras increíbles diferencias y aprender a estar juntas en eso. Pensaba también en los aspiracionales, ¿no? Que tenemos como colectivos, no como colectivo, como colectivos que se encuentran nucleadas alrededor de otros colectivos y así nos vamos juntando, porque también esto hace que la idea de democracias sea posible, de que la esa empiece a aparecer en muchas palabras, que la singularidad también ha hecho que se generalice, y ahí también viene algo de lo que planteaba Rod, de las territorializaciones de todas estas luchas y significados y palabras que van generando sentido, ¿no? E imagen, que finalmente es la unidad mínima de ese sentido. Entonces hay algo ahí que las pluralidades ya interviene en eso y hace que se enfieste la cosa.
y que empiece a ser más polisémica la posibilidad de pensar nuestras identidades, nuestras sexualidades, nuestras prácticas sexuales, nuestros vínculos sexuales, nuestras relaciones sexuales. Y un poco también eso es lo que nos junta acá, ¿no? Ser unas desviadas de la pacha, y entonces ahí también es donde un poco vuelvo a multiplicarlo, y en la territorialización, en lo que en particular a mí me hace estar acá, que también es ser de Azul y activar desde Azul, por ejemplo, la organización de la Marcha del Orgullo, y estar en APOCA, que es la Asamblea Permanente y Orgullosa, y ahí engañar a mi ciudad con Buenos Aires y venir y migrar, también en estas épocas donde parecería que lo migratorio está acentuado el peligro en lo migratorio también, no solo por el COVID, que es algo reciente, sino hay una europeización de la idea de migrancia, que es como lo migratorio está mal el movimiento, y hay un encrudecimiento actualmente de todas las medidas en fronteras y demás, que bueno, creo que hace que eso se marque muchísimo más. Y en Azul particularmente, el active que hemos tenido también tiene que ver con luchar con esas generalidades, pero también con un sentido común que crea amenazas públicas de denuncias penales por draguear a San Martín y volver unicornio al caballo. Entonces, también en un gobierno de Cambiemos, en donde las maricas, tortas, trabas, bisexualas, intersexualas, todas las alas de nuestra mariconeada están planteándote un imaginario distinto en una ciudad que lo necesitaba urgente, bueno, se encuentran dos imaginarios muy distintos, ¿no? El nuestro, que está buscando generalidad, como romper con esas generalidades, buscándolas para romperlas, multiplicando, pluralizando, entreverando como esas plantitas que se cruzan, porque se han desviado, entonces se cruzan. Entonces, qué poco imaginario del otro lado. Por eso la celebración de Florencia entrando en un espacio que es una disputa para crear nuevas imágenes, nuevo imaginario, nuevo sentido, en espacios que están tan vetustos y que suelen legislar para generalidades, y qué bueno entreverar. Y ahí también empiezan las propias tensiones en nuestros colectivos, obvio, porque empiezan ahí a friccionar todos los privilegios, situaciones de clase, racialización, trabajo sexual, un montón de situaciones que para mí son actuales, que también tienen que ver con esta migrancia, ¿no? Como con algo del movimiento migrante marica como un derecho humano que se contrapone con esta idea más de permanencia, de enraizarse, bueno, creo que me he hecho entender. La situación de Azul es esa, ¿no? Como la tensión más grande se da entre imaginarios para mí, y tiene que ver con el lugar a atacar. Por eso también creo que algo de lo performativo nos va a salvar. Y en eso pienso la solemnidad de la política, ¿no? Pensando en esto último que hablábamos de Flor, y la solemnidad de la política que termina comiéndose a la política y volviéndola una performance mal, aburrida, que cuando se cola un llamaste a Rapa Nui nos parece simpático porque pasa algo, y entonces también está bueno que los imaginarios de la política cambien y tengan otros y otras y otras, y también que sean las personas que vienen laburando y que vienen haciendo militancia de cero. Está bueno que la gente del barrio empiece a tener los cargos para poder hacer de su barrio o de su espacio lo que quiera, porque ahí es donde se va a efectivizar esta idea de democracias en plural, con esas posibilidades, creo también. Y tal vez no sé, es una cosa chiquitita, quería leerles porque Ale hablaba de Puig. Hace poco trabajé con Puig mucho y un poco me metí
no sé cómo, en la biografía muy arduamente y quedé fascinada por las similitudes estúpidas de los signos, de las migrancias, de los lugares en los que hemos vivido, de los recorridos que hemos tenido y demás. Y un poco esta obra se transformó en esta especie de heredera, ¿no? de la puigada, de estas maricas que escribimos del pueblo y vamos por las ciudades después llevando nuestras poesías, nuestros guiones, nuestras novelas. Y bueno, en ese flash escribí, así cierra esta obra con este monólogo, y se llama Rubbish, recital para maricas, viejas divas y albaniles. Y esta es con lo que cierra Manuel, y con esto cierro también. Dice así: volveré, no como una sola, sino como un montón de otras. Seré la rotura en la media, el agujero por el que se escapa un dedo, la desprolijidad en los zapatos. Seré las viejas plumíferas a la hora de la tetera, viendo al sol naranja darle paso a la noche perlada. Seré un ejército de jotitas cargando con lentejuelas sus pistolas y disparando brilla mansalva. Seré la pasión de los olores cuando los cuerpos se mezclan, la putrefacción de la fruta en una casa de provincia, las tías cuchicheando a la luz de la puerta entreabierta. Seré la baba en las barbas luchando por desenredarse, el bigotito perfectamente recortado al que unos mecos le dieron forma, las tetitas mordisqueadas, un perro rengo acomodándose debajo de un árbol de naranja agria que será jalea untada en la galleta que también seré. Una y un montón, así volveré. Seré la escoria, the rubbish, la basura de la que Borges reniega, multiplicada en imaginarios putos, cachivache de la escritura, folletín de las señoras preocupadas por qué harán en la cena mientras almuerzan sobre platitos heredados de otras comadres viejas en donde la sopa erosionó profundo. Seré el surco en la frente de los varones que se ven extrañados señalando a nuestros culitos marcados en pantalones pinzados. Seré el culito, seré el pinzado, las flores de tilo aromatizando las avenidas, una horda de taquitos sorteando el empedrado, los dedos hundiéndose en la garganta de un amante brasilero arrodillado en la arena blanca. Eu serei o amor que cura, que goza, que realmente abraza y não esa tentativa de parar a solidão. Seré todas esas divas que quise ser, todas esas bocas que quise pintar con mi boca. Volveré con 8 brazos que aprietan fuerte y no hará falta tejer, porque nuestros tejidos estarán tendidos, cubriendo todo lo que esté a su alcance, y entonces habrá alianzas y nunca más traición, nunca más ser la menor de las narrativas, porque estas palabras que digo se volverán marquesina de todas las vidas en las que volveré. Seré la última ranchera del alba, el gusano en el mezcal de mis últimas horas, el cigarro que se fumó solo en mi ventana de escritor por la que se coló la muerte, e imprimiré en las noches tantos trópicos que todo será calor, y yo seré el calor, el picante, saudade, cafuné, un güero más fascinado por las propiedades del maíz. Seré por fin la verdad, un revelado, un punto más en la cuerda de tantas otras locas, y seré no una sola, sino un montón de otras, y me recibirán con aplausos, porque la vergüenza del pueblo ya no importará ni la de papá ni la de los extraños. Seré la reconciliación con esa infancia maltrecha y, de una vez por todas, llamaré a las cosas por su nombre, y cada cosa en la que volveré será tan hermosa como fuimos nosotros, como intentamos ser cada día, en el que llamamos a las cosas por un nombre distinto y tuvimos que cambiárselo y decir otras letras, un exiliado de pubis angelical, una cabellera roja que incendia el paisaje, el descanso de una memoria que vuelve como ola en la tormenta, y por fin todas las cosas por su nombre. Gracias, Pato. Gracias. Flor, es tu momento. Ay, seré. Me encantó. Me emocionó lo que estaba leyendo Patricio. Muy buenas tardes a todos. Carlos, 1.000.000 de gracias por la invitación. Rocío, un placer. Ale, un prócer, entre los prócer. Bueno, Patricio, también veo tu programa, así que quédate. Siempre lo estoy viendo. Me sacó de eje, Patricio, con lo que leyó. Bueno,
como ustedes ya sabrán, mi nombre es Florencia González, soy una militante trans, que si bien parezco joven, pero tengo 5 vidas vividas o sea, 5, sí, perdón, me estaba recién, me entraba el poema que leía Patricio y sí, seré eso. Bueno, le voy a contar un poquito de cómo inicia mi militancia acá en Bolívar. Si bien, bueno, yo soy de Deró, provincia de Buenos Aires, acá a 90 kilómetros, vine con un sueño a Bolívar y creo que lo cumplí. Creo que lo cumplí porque hoy si bien soy la voz de todas esas mujeres trans del colectivo LGTB, donde fuimos alguna vez discriminadas, porque ya no lo somos, y porque soy parte de esa transformación, ¿no? De esa transformación machista, ¿no? Si bien Bolívar en su momento era una ciudad muy estructurada, digamos, ¿no? Con pensamientos y muy machista. Bueno, todo inició desde aquel 28 de septiembre de 2018, donde se nos donde se nos daba ese reconocimiento para el cupo laboral trans, que fue aprobado el 28 de septiembre del 2018, donde nos aprobaban, donde nos decían sí van a tener un trabajo, donde el Estado se hacía presente. Desde ahí inicia digamos, mi recorrido, mi aprobación, ¿no? Para que mis compañeras trans tuvieran la posibilidad de un trabajo digno. Gracias a ese 28 de septiembre, hoy tenemos 16 compañeras trans, compañeros y compañeras trans, que tienen su trabajo registrado como corresponde. Yo soy una de las personas que me levanto todos los días pensando qué puedo generar para que mi colectivo, y digo mi colectivo porque lo siento muy mío, empiece a tener herramientas. Bueno, gracias también a lo del cupo laboral, también a la ordenanza de acá de Bolívar, también se trabajó en Tapalqué, con esa misma ordenanza fue aprobada en Tapalqué, en Henderson, en la Prida, y bueno, y también se pasó a Olavarría. Yo estoy trabajando dentro del municipio, en el Centro Integrador Comunitario. Ahí estoy trabajando con una de las más genias, mi amiga del alma, Analia Lascuaga, donde se creó el área de género y diversidad en el territorio, ¿no? Porque todo está en el territorio. Y desde ahí hacemos un acompañamiento a las compañeras tanto de DNI como también de organizaciones, ¿no? Siempre ese trabajo se hace en conjunto con derechos humanos. Y bueno, y nada, y mi militancia arranca en transformar a esas compañeras en esos sueños que alguna vez fueron perdidos, de decir, no, compañeras, hay herramientas y hay un Estado presente. Por ahí soy una loca soñadora, ¿no? Y bueno, y seguimos siempre trabajando y siempre pensando en las compañeras. También, bueno, bajamos políticas públicas, si bien ahora esas 16 compañeras del colectivo LGTB tienen sus tarjetas también alimentarias, una política pública que se bajó desde el Centro Integrador, que no es guau, pero bueno, se ayuda de alguna manera. Y bueno, y de ahí vamos, viste, transformando realidades. Así que nada, soy muy breve porque, porque tengo pánico a las cámaras. Así que le comparto un poquito de mi trabajo. Siempre me pongo a disposición para trabajar con diferentes referentes, con diferentes organizaciones. Y nada, compañeros, muchísimas gracias y siempre predispuesta
a seguir cambiando esas cabezas monótonas y machistas. Gracias, Flor. Bueno, si les parece, abrimos el intercambio, si quieren hacer preguntas, si alguien de los invitados quieren hacer aportes a lo que se ha venido y se viene diciendo. Hola, hola. Silencio. Decía si hay algún aporte de quienes están escuchando, quienes están asistiendo a este conversatorio, pueden abrir el micrófono y realizar Como este conversatorio va a ir grabado, quería no dejar de saludar al movimiento Evita de Bolívar y al movimiento de diversidad del Frente de Igualdad de Bolívar. Así que nada, saludar a las compañeras y a las compañeras. Bueno, voy a tomar la palabra. Nada, yo en realidad preguntas, nada, no, por ahí no se me ocurren, pero ya que por ahí había silencio, quería aprovechar para agradecerles por este espacio, porque la verdad es súper enriquecedor poder escuchar tantas experiencias de organizaciones de tantos lugares dentro de la provincia, ¿no? Y tener este espacio para intercambiar, para escuchar. Hay cuestiones que surgieron como este tema de las memorias en plural que me pareció súper interesante, esto de seguir insistiendo en la multiplicidad, ¿no? Y bueno, el poema también, seré tremendo, o sea, es nada, un privilegio poder escuchar también. Así que gracias, eso, nada más agradecerles. Gracias, Julieta. ¿Alguien más? Bueno, no sé si estaba dentro de las temas que habíamos hablado previamente, ¿viste? Pero a mí me parece como interesante que comentemos, que debatamos sobre, digamos, el momento especial que está viviendo nuestro movimiento, digamos, en esa pelea contra el estado actual, global, de las democracias neoliberales, y esa idea de cooptación, ¿no es cierto?, de determinado tipo de figuras, de singularidades, o individualidades mejor, individualidades o particularidades gays o lesbianas, por ejemplo, en países como del primer mundo, Alemania, hay un partido xenófobo que se llama Alternativa para Alemania. Son estas derechas que se llaman derechas alternativas. Por ejemplo, acá está Milei, Spert, que no tienen problema, por ejemplo, en fotografiarse o incluir a gente como Álvaro Sicarelli, o como, sí, o sea, Pedro Robledo parece marxista al lado de Álvaro Sicarelli, ¿no? Y digamos que era el referente gay de la diversidad de Cambiemos, ¿no? O sea, este momento tan especial donde las políticas de identidad están siendo sometidas a una seducción por parte del poder político, no de los partidos políticos, sino de cierto tipo de partidos políticos de derechas alternativas, siempre y cuando nos quitemos de encima la historia, nos quitemos de encima todo eso, esa sustancia histórica construida de memorias, de lo colectivo, de lo común, porque para esta gente lo colectivo es una mala palabra. Viste que Milei, digamos, uno de los epítetos que más cree repulsivos es la palabra colectivo. Entonces, digamos que me parece necesario pensar este momento, ¿no?
cómo las políticas de identidad pueden ser absorbidas por este nuevo andanada del neoliberalismo, esta nueva amenaza epocal de las derechas radicales en el mundo, que admiten determinadas figuras LGTBI individuales que han tirado por la borda nuestros viejos lenguajes, nuestras historias, y a partir de ahí hacer como una defensa simplemente de la igualdad ante la ley o del tema de los derechos individuales, desprovistos totalmente de un pasado que fue revolucionario, que tenía la idea de transformar las estructuras de la sociedad, porque aparte de la idea de la transformación económica, social, emancipatoria, estaba la idea de liberar lo homosexual, como decía Mario Mieli, que decía que más que liberar al homosexual había que liberar lo homosexual, o sea, aquello que está presente en la estructura de todo ser humano en su proceso de desarrollo, ¿no? O sea, cuando dice liberar lo homosexual, quiere decir liberar el devenir de todas las sexualidades que cada uno a través de su vida puede llegar a experimentar, ¿no? O sea, me parece que es interesante debatir este momento de cómo el particularismo, aquello que es denominado a veces con mucha liviandad las políticas de la diversidad por la derecha. Tenemos en España el PP, que cuando gana la derecha en Madrid estaban las banderas del arco iris, ¿viste? O sea que les importaba poco y nada los migrantes perseguidos, acá el tema de la miseria, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ¿de qué modo volver a construir un suelo común? ¿No es cierto? Un universal que no sea totalitario, como puede haber sido pensado el universal en otra época, donde aquellos que éramos la mala noticia para una izquierda homofóbica, que éramos los LGTBI, éramos la mala noticia, pues no nos adecuábamos demasiado, ¿viste? A la idea del hombre nuevo, podamos recrear de vuelta ese universal, porque los particularismos han terminado por, digamos, constituir políticas identitarias que son cooptadas por la derecha. Me parece interesante reflexionar sobre eso. No sé si me parece un poco complicado lo que digo, no sé, o se entiende, no sé. Díganme, porque a veces yo soy medio despistado, medio disléxico, ¿no? Se entiende perfectamente, Alejandro. Pensaba que el principio de la igualdad, ¿no? Es hijo del liberalismo y esas contradicciones, ¿no? Y pero de un liberalismo, pero era un liberalismo distinto, ¿eh? Era un liberalismo donde el Estado cumplía un papel. En este momento el neoliberalismo lo que hace es tratar de secuestrar al Estado para sus propios fines. Es otra cosa. El Estado dentro de la tradición neoliberal era un Estado que regulaba. En este momento lo que se quiere es el individualismo narcisista absoluto y totalitario. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso pensaba, digo, este principio de la igualdad y que estaba en la bandera del frente, ¿no? Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, y el planteo que vos hacés, ¿no? De la igualdad formal a la igualdad real. Claro. ¿Cuánto nos falta aún? Y esto que planteaba también Rola, estos debates internos que nos damos como comunidad, si participar o no de los partidos políticos y en qué condiciones y para qué, y esto de también que los tiempos nos ayudan a pensar, digo, y como respuesta a esta derecha que espectaculariza también y de alguna manera bastardea nuestras luchas, nuestras demandas, a partir de estas individualidades. Bueno, cómo seguimos rescatando, por lo menos lo que se va escuchando en este rato que estamos compartiendo, la importancia de lo colectivo, de ir de lo singular a lo plural, la construcción de nuestras identidades, el encuentro con otros,
la territorialización de nuestras luchas. Esto que tiene que ver hasta con el nombre de que nos convoca en estas jornadas, ¿no? De los márgenes al centro. Al centro. Sí, yo me quería agregar algo, digo, me parece que Pato trajo a colación una imagen, digo, que es la imagen, digo, para quienes pudimos acercarnos a la Marcha de Azul, que es la de San Martín, bueno, todo montado, la verdad que, digo, y lo que implica eso, ¿no? De los márgenes al centro, digo, para mí se sintetiza muchísimo en esa imagen. Digo, y que tiene que ver un poco, digo, de qué se espantan los que se espantan, ¿no? Digo, me parece que el espanto nos habla muchísimo de qué estamos debatiendo. Digo, me parece que esa imagen, que para muchos sintetizaba todo lo que traímos un poco acá a colación, ¿no? Quienes somos, nos sentimos parte de una continuidad de luchas, digo, de luchas que nos anteceden, digo, pero que también explican un poco la lucha que creemos que encarnamos quienes nos consideramos de la disidencia sexual, ¿no? Quienes creemos que hay que debatirlo y construir todo para que no solamente no vivamos las opresiones por nuestras identidades sexuales, digo, sino además que queremos discutir y debatir y transformar todas las desigualdades, ¿no? Del mundo. Entonces, digo, quienes estamos en esa concepción de lucha, creíamos que esa imagen de San Martín, digo, sintetizaba un poco todo eso, ¿no? Como, bueno, el pueblo también es esto, ¿no? Y ahí saber que también nos encontramos discutiendo con corrientes liberales dentro del movimiento, digo, y que a veces, digo, para mí lo importante es construir las claves que no nos entrampen en eso, digo, o por lo menos intentarlas construir. Porque cuando logramos discutir en otros ámbitos la importancia de cómo sumarnos, digamos, de por qué es importante hacer la crítica al heterosis patriarcado, de repente aparecen este tipo de expresiones que nos encuentran deslegitimando algo que habíamos conquistado como un piso de debate para dentro de las organizaciones y para dentro de cualquier ámbito en el cual estemos discutiendo, puede ser la universidad también. Y ahí es donde yo creo que en un momento nos pasó inclusive con el feminismo y empezar a nombrarnos en plural y decir feminismos nos facilitaba poder decir, bueno, acá estamos discutiendo también con la corriente de feminismo más liberal y que nombrarnos en plural no nos quita la visión estratégica de seguir encontrándonos en un punto en algunas luchas, pero también poder entender en un punto que los horizontes a veces no son los mismos. Digo, y ahí me parece que es empezar entonces, si lo que estamos viendo son estas expresiones, empezar a construir colectivamente esas claves de qué hacer con esto que se nos presenta, que me parece sumamente genuino traerlo acá, y que tienen que ver, digo, con esto, digo, con cómo se expresa hoy una corriente liberal dentro de las reivindicaciones o dentro del activismo, ¿no? Digo, bueno, y ahí tenemos un montón de discusiones, inclusive, seguimos activando en una línea antidiscriminatoria, pensamos en otras formas, digo, ¿qué decimos cuando decimos que salimos con orgullo a organizarnos y a conquistar, sí, conquistar también es todo un debate en términos simbólicos y demás, pero digo, a pensar en los derechos que todavía nos faltan. Bueno, y ahí también digo, con respecto a lo que nos convocaba en términos de memoria, digo, poder traer a colación, digo, que son los ámbitos en los que estamos constantemente construyendo territorio. Cuando se hizo este año las jornadas por la memoria, una semana, nos sumamos como espacio comunitario, como centro cultural desde la casa, pudiendo aportar a unas jornadas culturales. Hicimos 2 cines de debate donde trabajamos con el documental El silencio es un cuerpo que cae y con la película chilena Tengo miedo torero. Digo, me parece que son esos intentos que hacemos de también disputar la memoria en cada territorio y también lo que eso significa, ¿no? Digo, me parece que cuando discutimos, cuando las feministas discuten, hay una resistencia patriarcal. Y cuando la disidencia discute, bueno,
se prenden todas las resistencias, ¿no? Todas juntas, y cómo seguimos construyendo, pese a esas resistencias, claves que nos encuentren, pero también que no nos aíslen, digo, que no nos quedemos aislados entre nosotros, sino que sigamos generando en un punto las claves entre todos nosotros para seguir avanzando en esos espacios. Porque bueno, ¿no? Digo, éramos la única propuesta que planteaba una mirada hacia la memoria, tratando de justamente visibilizar esto que Alejandro traía, producto de sus investigaciones, y que para nosotros es una obligación ética política, digamos, decir, no nacimos hoy, no nacimos hoy y hoy tenemos nuestro derecho individual a construir nuestra identidad y no nos, digamos, y salimos de un repollo. Digo, hay toda una historia muy fuerte que es necesario todo el tiempo traer. Entonces, a la par de que nos vamos reconociendo y construyendo nuestras identidades entre todos, además tenemos que estudiar nuestra historia propia, digo, y la historia de otras luchas de las cuales somos parte. Y ahí me parece que nos sabemos inmersos en un colectivo, digo, en donde hay quienes se sienten parte de una lucha más general, que tiene que ver con una lucha social y política, y hay quienes se conciben solamente de una lucha propia de la identidad sexual, digamos, y me parece que hay que tener la capacidad de poder encontrarnos todos, pero reconocer esas diferencias para también desde ahí estar constantemente generando el debate. Digo, me parece que siempre vamos a tener mucho debate atravesado en nuestra lucha, muchas tensiones, y eso es algo propio también, ¿no? Me parece de la lucha colectiva. Digo, raro sería que no pase. Digo, para mí raro sería que no pase, y también tenemos concepciones distintas de lo que es el Estado. Digo, me parece que ahí hay un punto también de tensión, que al decirlo como tensión no es algo malo en sí mismo, digo, para quienes creemos constantemente que el conflicto social es parte también, ¿no? Y la lucha colectiva es el motor de la historia. Digo, me parece que hay que asumir cuáles son esas tensiones. Tenemos diferencias en la concepción del Estado, y también tenemos diferencias en lo que creemos que debería estar haciendo o no el Estado. Digo, y esas diferencias nos encuentran, bueno, debatiendo, digo, en la medida de lo posible, ¿no? Digo, y eso no está malo en sí mismo. Sí me parece importante que no podemos pretender a veces incluso que el Estado nos ordene, digamos, nos tenemos que ordenar nosotros en las calles, en el movimiento, y eso se construye. Se construye, vuelvo, no sin tensiones, pero sí como el desafío que nos trae hasta acá, digamos, ¿no? Y bueno, entre todas esas filas, digo, a mí muchas veces me da como incluso, no sé si la palabra es impresión, resistencias, digo, ir a una marcha de orgullo y ver que una de los colectivos sea pura fiesta y merchandising y un montón de cosas, digo, y no quiero caer en el no me representa, pero la realidad es que entiendo que es parte de la mística, digo, pero no es lo más, digo, no me parece que es lo más interesante a construir, pero bueno, es parte de un movimiento que interpela individual y colectivamente a un montón de personas, y es eso, es un movimiento, y el movimiento tiene tiene esa lógica, ¿no? Sus características, la heterogeneidad, y en esa heterogeneidad es donde creo que, como decía hoy, están las fortalezas y los desafíos y las contradicciones sobre las cuales caminar. Bien, Rola, sí, coincidimos, ¿no? Y en esto que nos invitan pensadoras como Rita Segato también, que nos invitan a descolonizar nuestro pensamiento, los antecedentes, y poder pensarnos en nuestra patria grande, en Latinoamérica, en Argentina en particular, y hacer dialogar y tensionar, interpelar este principio del liberalismo, el principio de la igualdad, me refiero, con las causas nacionales y populares, por ejemplo, ¿no? Los desafíos que nos encuentran en este 2021, bueno, ante lo que sabemos que está enfrente, esa otra propuesta individualista que habla de igualdad, pero de una igualdad formal, vacía, que habla de una inclusión, y que también nos prefiere en el lugar de
o criminalizarnos. Acuerdo en tu planteo. Hace poco decía Patricio, habiendo estado en Italia, en Roma, que vieja, que el pensamiento de Europa también está viejo. Y tal vez podemos pensar. Sí, pensaba igual un poco acerca de lo que hablamos hoy. En algún momento se hablaba del superhombre. Pensaba el video que quería compartir, que era una charla de Claudia Rodríguez con Marlene Guayar, en el que plantean esta idea nietzscheana de que si antes era de la bestia al superhombre, entonces ahora hay algo de la bestia a la persona trans, ¿no? Como lo trans, esa fuerza que nos atraviesa a todos, esa no reproducción de ciertos sistemas cisexuales, occidentales y demás, pudiesen configurar un poco también ese vector que nos atraviesa. Pensaba un poco en eso. Está bueno, Patricio, por lo que se ve está viajando. Sí, a mí me parece que este conversatorio... La perfo. ¿Querés mostrar el video? ¿Querés pedir pantalla, Patricio, mientras terminás de...? No, está bien, lo conté. La verdad es que es más engorroso porque no se va a escuchar bien, así que contaba un poco sobre esta entrevista. También pensaba sobre los procesos más territoriales, de algo de lo que hablábamos hoy de Azul, un poco algo de lo que se planteó con este dragueo a San Martín, tiene que ver también con redefinir nuestra historia y pensar quiénes son esas próceras, ¿no? Que nos identifican, quiénes son nuestras próceras, quiénes son en esa línea de puntos de los hombres, de la mujer que se han hallado, aquellas que están más cerca de nuestra mariconeada, ¿no? De nuestro dragueo, de nuestra putez, de nuestra tortería, de nuestro devenir trans. ¿Quiénes están ahí en esa historia? ¿Quiénes son nuestras próceras? Y cómo las vestimos, ¿no? Y otra cosa que también pensaba de lo que decía Ale con respecto a los procesos que viene viviendo, por ejemplo, Europa, que ustedes mencionaban. Yo estaba en Italia y la verdad es que fue muy difícil encontrar una comunidad queer consolidada. En Roma me costó encontrarla. Hay espacios, pero pasa mucho ese proceso de que hablaba Ale, de individualización, ¿no? Como falta de colectivización de las luchas, un poco, en ese sentido. Pero también una gran presencia de colectivos gremiales en las calles, ¿no? Tal vez el problema es que a veces pienso que nuestras ideas de identidad han sido cooptadas por esta generalidad que ha entrado como una mercancía más. Entonces, ahora tenemos que disputar el sentido nuevamente, ¿no? Además de, obviamente, complejizar todas estas otras intersecciones en las que nos encontramos, que tienen que ver con lo que mencioné antes, ¿no? Clase, socialización, condiciones de trabajo, condiciones de contratación, tipo de tributación, todo. Así que bueno, es eso, las reflexiones acerca de un poco lo que venían planteando. Insisto, en Azul nos encontramos frente a para mí, lo más grande es una lucha, una disputa de sentido que hay que dar sobre estas palabras que se han comido como generalidades, incluso lo puto, ¿no? Como algo de lo que siempre planteamos, que lo puto no quita lo facho ni lo macho. Bueno, hay policías putos reivindicando ser policías y putos a la vez. Entonces, ahí se vuelve complicado, ¿no? Bueno, hay que repensar en todas estas palabras, hay que repensar en los aspiracionales que tenemos como colectivos múltiples y tal vez
así como veníamos viendo, como veníamos diciendo en singular, cosas que ahora deberían pasar al plural, también pienso que se puede pensar en qué sentido le veníamos dando algo, incluso algo que veníamos defendiendo, y cuáles son sus antónimos. Siempre había Ricardo Monti, que era un dramaturgo espectacular, con el que tuve no muchas, pero varios encuentros alrededor de una obra. Siempre lo primero que hacía era, te preguntaba cómo se llamaba la obra, y te sacaba un diccionario de antónimos. Y la obra sin duda ganaba una polisemia enorme. Entonces también hay algo de la construcción del lenguaje que venimos haciendo alrededor de nuestro colectivo que no es solo la E, también tiene que ver con una cultura de la cancelación, de una cultura de las que son esenciales y las inútiles, ¿no? Algo también del sacudón que dio tanto la pandemia, como mismo las apropiaciones que ha hecho tanto el mercado y el Estado de nuestras identidades, generan esos lugares que estaría bueno rever si no hemos aplicado mucha lógica paqui en esos espacios, y entonces han mutado en algo muy conserva dentro de nuestros colectivos. Eso. Gracias, Patricio. Sí, sin duda coincidimos. No sé qué dice el resto, quienes están participando. Que debemos estar atentos también, ¿no? Que estos tiempos no son lugares y momentos para estar tranquilos, teniendo el contexto general, digo, todo este movimiento antiderechos que hay a nivel global, lo que dicen las organizaciones, no es transfobia, no es homofobia, no es lesbofobia, es odio en estos planteos. ¿Cómo no responder ingenuamente de que solo con amor vamos a cambiar este mundo? ¿Cómo se hace necesario posicionarse políticamente y de manera clara, ver de qué lado de la mecha nos encontramos, ¿no? Hola, ¿ha quedado alguien? Sí, yo no quiero ser monologuera, pero en esta línea de los imaginarios, digo, me parece que también es necesario seguir diciendo que no discutimos solamente nuestro derecho a amar, digamos, cuando salimos a las calles. Digo, me parece que eso es algo que capaz que son novedades, pero esto, digo, como que nuestras consignas están muy lejos de solamente love is love, que no solamente discutimos que no amamos solamente, sino que muchas veces tenemos vínculos sexoafectivos como lo tienen todas las personas, digo que tenemos chongueríos, vínculos permanentes, vínculos no tan permanentes, monógamos, poliamorosos, y ahí, bueno, no quiero entrarme en el debate de la monogamia, pero lo que quería decir justamente es que nosotros cuando salimos a las calles salimos a decir que discutimos el mundo como se ha configurado y como ha sido apropiado incluso, y ahí un poco me parece que por eso era importante la imagen de San Martín Draguiado, en un punto y ahí creo que hay muchos puntos de conexión con la lucha feminista, que tiene que ver con discutir en un punto cómo la historia ha sido una historia de dominación y de apropiación, digamos, masculina, ¿no? En todo su sentido, y en su sentido heterosexual también. Digo, por suerte, digo, todo esto que estamos debatiendo, mucho está escrito, mucho está registrado, mucho está en los aportes culturales. Digo, me parece que ahí quienes vienen del teatro, bueno, mucho en el cine, digo, como que venimos en una historia que es muy vivida, pero también muy sistematizada. Entonces, en ese sentido, tenemos debates políticos, digo, porque a mí mi mayor miedo siempre es que se piense solamente que estamos reivindicando un derecho individual a poder amar, a poder estar por la calle. No, estamos muy lejos de eso. Digo, claramente venimos con toda una historia de resistencia, que es una historia de resistencia política. Entonces,
me parece que mantener la memoria viva, digo, que hoy haya podido Alejandro traernos muchísimas cuestiones que lejos de ser anecdóticas tienen que ver con recuperar también, y un poco lo que decía Pato, ¿no? ¿Quiénes son nuestras figuras, digo, nuestras personas que reconocemos? Y muchas veces son figuras personales, colectivas, porque han sabido resaltar en esa valentía, digo, en esa valentía de salir a la calle que nos decía Carlos, y que recuperábamos de qué significaba salir a la calle en los 90, digo, que muchos éramos niñas, pero digo, hay mucho de individual, pero por suerte cada vez hablamos más de colectivo. Por suerte hoy discutimos desde debates colectivos, ¿no? Porque por suerte cada vez somos más, y la importancia de mantener la memoria política activa y de salir afuera a dejar en claro que nuestro debate es estrictamente, digamos, de debate sistémico, ¿no? O por lo menos para quienes creemos que eso es lo que hay que estar debatiendo. Nada, celebro muchísimo esta instancia, porque muchas veces creemos o construimos, o este último tiempo venimos construyendo en mucha soledad, y celebro que los años cierren siempre cansados, pero siempre nos encuentren tomando las calles, ¿no? Sí, Rola, celebramos eso. Bueno, estamos muy cerca de la hora 20, 1 hora y minutos de conversatorio. Agradecerles a cada uno de los compañeros, compañeras, compañeros que aceptaron estar en el panel, a quienes se quedaron escuchando, a esta grabación que ojalá luego quede y pueda ser, no pudieron asistir a esta hora de viernes. La lucha continúa, lo hacemos felices, orgullosos, que como bien dice Rola, no es solo por nuestro derecho a amar, sintiendo y haciendo nuestras identidades, deseo, que en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa, nos dijo Loana, que también Lemebel en Chile gritó, que también le gritó a algún macho izquierdoso, demás, que entre tantas cosas que había puesto en la lucha, también había puesto el culo, y que no queremos poner la otra mejilla más, que vamos por los derechos que faltan, aprenderemos y que estamos aprendiendo a construir lo colectivo diariamente, y que eminentemente nuestra lucha es política, que el orgullo es político, sin duda. No sé, Alejandro, Flor, Patricio está viajando, me parece que salió de la conversación. Si quieren decir algo, alguien participando, y cerramos, sí. Yo, bueno, les quería agradecer. Yo soy de las personas que observo y aprendo. Les quería agradecer, bueno, esta invitación. La verdad son unos capos todos, los amo. En poquitos tiempos, en 1 hora y 20, los amé, porque he aprendido y nada, y te recontra agradezco, Carlos, porque siempre me tenés en cuenta para los conversatorios. Y como decía hoy Ale, nada, hay que tener memoria, ¿no? Y les mando un beso enorme, enorme. Soy media tilinga para la cámara, pero bueno, les quería agradecer. Así que, compañero, fue un gusto y un placer compartir esta 1 hora y 20 con ustedes. No, yo quería también despedirme. Gracias, y compañero. Agradecer. Tengo el micrófono abierto, ¿no? Sí. Yo quería despedirme y agradecer también la posibilidad de, digamos, de tomar contacto, como a veces, muy pocas veces, desde Buenos Aires,
tenemos esa empatía o esa posibilidad o esa digamos, decisión, ¿viste? De enterarnos muchas veces de qué cosas están pasando en otros lugares del país. ¿Viste? Pareciera que todo ocurre dentro de nuestra ciudad, dentro de Buenos Aires, y para mí siempre es interesantísimo saber cuánta energía hay en otras ciudades, cuánto se está poniendo, cómo se ponen las cuerpas en otras ciudades en la lucha, a veces contra sociedades, evidentemente como, bueno, son más chicas, más conservadoras que las de Buenos Aires. No por eso, digamos, esta es una sociedad bastante turra, ya lo vemos cuando cada vez que salen las elecciones ya sabemos para dónde vota Buenos Aires, pero bueno, digamos que es una ciudad gigantesca que a veces termina silenciando o no escuchando a veces lo que está pasando en otras ciudades del país, ¿no? Y para mí siempre es interesante escuchar lo que está pasando, ¿viste? La energía que se está poniendo y que está en movimiento, que todo el país está en movimiento. ¿Viste? Para mí realmente eso es súper importante y debería prestarse en publicaciones de Buenos Aires, en los diarios más importantes, tener el oído más atento a lo que está sucediendo en cuanto al tema de nuestra comunidad en el país, ¿no? En el resto del país. Así que, bueno, muchas gracias también por hacerme cómplice de lo que pasa, por ejemplo, en Azul, o en Tandil, o en Bolívar, que muchas veces acá no llega, ¿no? Así que esto fue un buen momento para enterarme y para ponerme alegre, contento y feliz por cómo veo que se está moviendo la cosa, ¿no? Bueno, solamente eso quería para terminar y agradecer. Abrazo grande, gracias por tu generosidad, Alejandro. Gracias. Bueno, seguimos en contacto. Patricio, estás por allí, estamos dando la vuelta, cerrando este conversatorio. Si querés decir algo para el cierre, Pato. Me parece que quería hablar Alan. Yo no lo quiero mandar al frente, pero lo veo desde hoy amagando. Y me parece que estaba bueno, ya que quienes intervenimos ya hablamos un montón, me hago cargo. Por si no lo veías, Carlos, que yo lo veía a Alan queriendo hablar. Tengo problemas con el micrófono igual, porque estoy con el celular. ¿Se escucha? Sí, hola Alan. Sí. Hola queridos, ¿cómo andan? Bueno, nada, celebrar el espacio para cerrar y que empustezcamos la ruta 226 desde Bolívar a Tandil. Nada más que eso y celebro muchísimo esta idea que venían conversando los compañeros de la memoria como una respuesta política frente al neoliberalismo y a estos discursos del odio, que creo que atrás de estos discursos del odio están los mismos de siempre, los mismos patriarcas que no tienen otra intención que matarnos o esclavizarnos, siempre con el mismo objetivo. Así que la idea de estos encuentros, que ya creo que ya hemos concretado varios durante los últimos años, incluso en el contexto de pandemia, de poder generar comunidad a nivel regional y poder visibilizarnos, es fundamental para seguir reclamando todo lo que falta, todo lo que nuestra comunidad necesita, como maricas, tortas, idosas, travestis, etcétera, etcétera. Así que nada más que decirles que contento me siento por haber podido llegar a participar de esta actividad. Gracias, Alan. Pato, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahí te escuchamos con eco. A ver si podemos mejorar. Estás en la calle. Hola, hola, Pato. Hola, ¿escuchan? Ahí te escuchamos mejor. Bueno, si me escuchan, tengo.
ceden y con esto volveré por... Se escucha cortado, Pato, tal vez si la cámara y dejas el micrófono para tener mejor sonido. Bueno, mientras vemos si Pato puede activar su sonido, escuchar mejor para el cierre de la jornada, agradecerles a quienes participaron, a la comisión organizadora de los conversatorios, de estas jornadas preparatorias, Márgenes al Centro, al programa de género, a la Universidad Nacional del Centro, agradecer esta posibilidad de el debate público, estas cuestiones y reconocernos, bueno, nuestra historia, una memoria viva, ¿no? Hola, hola. Bueno, Carla, si estás allí, vamos a dar cierre entonces a este encuentro, a este conversatorio. Una vez más agradecemos y bueno, ojalá pronto podamos encontrarnos, Alejandro, en una actividad presencial. Ojalá. Hola. No te escuché, Alejandro. ¿Me escuchás? No, digo que ojalá podamos volver a encontrarnos, digo, cara a cara, cuerpo a cuerpo, y no en una pantalla plana, digo, ¿no? Eso nada más. Que ojalá podamos volver a vernos. Seguramente. Algo inventaremos para que sea el motivo para encontrarnos. Para el reencuentro. Pato, ahí estás. A ver, tal cual. Parece que aparece, que abandona la reunión y que aparece Pato. Sí, tal vez bueno. tenga problemas de conexión. Debe estar con problemas con la conexión. Bueno, una buena excusa para encontrarnos y seguro que Pato ahí se va a hacer presente el 21 de noviembre en Tandil. Les esperamos a todos, así que ya tenemos una excusa, por lo menos en la región, para Florencia, pienso para todos, para Carlos, para Cristina, y bueno, para encontrarnos, una buena excusa, el 21 de noviembre nos podemos ver acá. Sí, vamos a ir con y creo Carlos. que en enero Vamos a ir con Carlos y vamos a llevar plumas. Las dos con un buen conchero, divina. Ay, por favor, con carruaje, así que se vienen. Sí, por favor, preparen las alfombras y los toques de gabinete, de historia, globo, presencia marica y travesti de la región. En enero es la marcha de azul. Creo que también, no tengo claro el día, pero ya lo compartirán. Así que el puterío está armado. Escandalizamos, señores y señoras. No dormiramos las chicas, las torres, las trabas, las trans, los olvidados, los ninguneados, que nunca y felices. Que eso también me molesta. Que seamos felices. Les abrazo a todos. Gracias por compartir. Chao. Salud. Chao, nos vemos.